Buenos días. Buenos días. Bueno, pues venimos a inaugurar unas jornadas que yo creo que ya forman parte de, iba a decir, del paisaje por estas épocas. Palencia tiene, o vamos a inaugurar las jornadas, las 19, las 19º jornadas. Creo que es la provincia de Castilla y León que más años lleva haciendo estas jornadas que considero imprescindibles y muy necesarias. Probablemente a lo largo de estos años ha ido cambiando a lo mejor el fin último. Hubo años en que necesitábamos más alumnado en FP. Afortunadamente el alumnado en formación profesional en Castilla y León está creciendo. Con ello no quiero decir que hayamos tocado techo, ni mucho menos. Todavía deberíamos de vernos en el espejo de lo que pueden ser otros países europeos y seguir avanzando en este incremento de alumnado de formación profesional. Pero las jornadas tienen algo muy interesante que van a posibilitar que alumnos y familias que tienen que tomar importantes decisiones conozcan de primera mano lo que Palencia, la provincia de Palencia, ofrece en materia de formación profesional, que si no recuerdo mal estamos hablando de 16 familias profesionales. En Castilla y León hay implantadas 21, en Palencia tenemos 16 familias profesionales, superamos creo los 3.000 alumnos, que es una cifra muy interesante, y aquí se va a hablar de algo también para mí vital, que es la conexión, las alianzas estratégicas que hay que tener con las empresas. La formación profesional no se puede entender sin las empresas y yo creo que en este sentido se está avanzando en fórmulas como Aula Empresa o la formación profesional dual. El número de alumnos que ya hay en Palencia, en estas, por ejemplo, en dual ya hay más de 10 empresas implicadas. En Aula Empresa tenemos ya más de 1.000 alumnos que han participado en distintas actividades de Aula Empresa y para mí ese es un tema muy importante. Debemos de avanzar porque no olvidemos, como digo muchas veces a los empresarios, somos los proveedores del capital más importante, que es el capital humano. Y por lo tanto, la implicación suya con nuestros alumnos no deja de ser la implicación con sus futuros trabajadores. Y sin ninguna duda, aquí se va a hablar de presente, de la formación profesional, pero se va a hablar también del futuro. Y eso es a lo que venimos fundamentalmente. Va a haber también alguna experiencia novedosa de formación profesional dual que se va a explicar, creo recordar que es mañana, de cómo la pequeña y mediana empresa puede hacer formación profesional dual, por lo cual yo creo que es un tema muy interesante. Deporte, Grupo Siro, ¿cuáles son los temas elegidos este año para centrar las ponencias? El deporte, Grupo Siro, explican en el programa cuáles son los temas que se van a hablar en las... Bueno, la implicación de las empresas lo que se trata es de que cuenten un poquito qué alumnado reciben, qué implicación hay en la formación de esos alumnos, puesto que lo que se trata es de hacer un porcentaje de la formación de los alumnos dentro de la empresa. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Y este año el Instituto Jorge Manrique pues tiene el honor de albergar las jornadas de fomento de la formación profesional. Pues es un honor para nosotros y esperemos que sirvan de provecho a nuestros estudiantes, que son, al fin y al cabo, la finalidad de estas jornadas, ¿no? Y damos la palabra al director general. Pues muy brevemente, porque yo creo que las inauguraciones, y más cuando hemos tenido que atender medios y ya llevamos un cierto retraso, digo que trataba de saludar y dar la bienvenida y agradecer la invitación. Delegado territorial, director provincial, alcalde de la ciudad de Palencia, representante, jefe de estudios en representación del director del centro, restos de autoridades y representantes de instituciones y empresas, profesores, alumnos, bienvenidos a unas jornadas que ya son un clásico. Le decía en broma a Estrella, que tiene mucha culpa de estas reuniones, 19 años haciendo esto, yo creo que tiene mucho mérito. Prácticamente siempre se inaugura la temporada en Palencia para hablar de formación profesional. La formación profesional tiene mucho sentido estas jornadas porque la formación profesional todavía, me voy a atrever a decir que todavía sigue siendo una desconocida. Y me estoy refiriendo cuando la gente, empresarios, visitan las instalaciones y se quedan, pues a veces, como digo yo, sorprendidos de las instalaciones. Yo creo que estamos obligados, iba a decir condenados, a trabajar de forma conjunta y probablemente a lo largo de la ponencia que yo voy a hacer haré alguna referencia, porque ahora mismo, ya no solo en Europa, prácticamente en el mundo entero, hay un debate
sobre el papel que juegan las empresas en la formación de nuestros alumnos o los futuros trabajadores. Yo creo que eso es un tema, lo que se está llamando los sistemas duales, que no hay por qué pensar siempre en dualidad, en el modelo centroeuropeo, como el suizo, austriaco, alemán, hay otros modelos, y probablemente ese sea uno de los temas. Y yo creo que es una jornada en la que va a haber, que para mí es vital, fundamental, la presencia de empresas. Va a haber, y he visto y me han presentado ya algún alumno de formación profesional que ya está ejerciendo de empresario y que por lo tanto es emprendedor. Creo que esos ejemplos son muy importantes en estos tiempos, y va a haber ejemplos muy concretos de cómo se pueden trabajar fórmulas duales en Castilla y León con pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, considero que es un programa atractivo, y lo que he prometido, que la inauguración no sea muy larga. Por lo tanto, por mi parte, no sé si el director provincial quiere hacer algún comentario. Damos paso cuando consideréis al comienzo. Brevemente, para hacerlo lo más corto posible, pero sí quiero reflexionar un poco para que conozcáis en qué va a consistir esta 19ª jornada de formación profesional. En primer lugar, se va a desarrollar en 2 días, aquí en la provincia, en la capital, puesto que los institutos de Aguilar Guardo lo van a realizar en otras fechas. Quiero deciros que en la primera jornada hoy, en lo que aquí estamos en este Paraninfo, el director general de formación profesional, Enrique de la Torre, nos va a presentar la formación profesional como motor de futuro laboral en Castilla y León. Este motor de futuro me viene a la memoria un estudio que, bueno, leyendo unas revistas de este fin de semana de económicas, aparecía en un estudio preguntados 38.000 directivos de empresas de 41 países, que los segundos personal trabajador solicitados eran los trabajadores cualificados, técnicos cualificados, los segundos en ser demandados. En España, hace 2 años, estaba el índice en el 11% y ha bajado al 9%, es decir, no encontraban personal el 11% y ha bajado al 9%, lo que significa que la relación centro-empresa va mejorando, y eso es un aspecto importante. Por lo tanto, el futuro laboral de los trabajadores de nuestra comunidad de Castilla y León y de Palencia en particular, yo creo que de esta manera estamos recorriendo un camino que nos va a llevar a una calidad mejor, ¿de acuerdo? A continuación, luego habrá un foro de nuevas oportunidades entre centro y empresa. Para ello, desde el área de programas, que le doy las gracias por el hecho de haber desarrollado bien esta jornada, han seleccionado alumnos que en este momento han creado una empresa y alumnos que están trabajadores. En primer lugar, cito a Linumberco, de Deporte, Tiempo Libre y Aventura. Está relacionada con el IES Victorio Macho de Palencia Capital, que tiene ese ciclo formativo de grado superior. Y luego también Saúl Domínguez, técnico superior en actividades físico-deportivas, que trabaja como autónomo. Luego también hay otros 2 alumnos de otra especialidad, en este caso Virginia Mata, que es de técnico en educación infantil, y la emprendedora Yolanda Rodríguez, con la empresa Gusanito Ludoteca. Si os dais cuenta, queremos que ese foro estén representados los alumnos para que nos den esa visión propia desde el ámbito de la empresa hacia los estudiantes, para que conecten con ellos, con sus intereses, puesto que relativamente han estado muy próximos a ello, ¿de acuerdo?, en el tiempo, y por lo tanto pueden transmitirles y motivarles en aquellos aspectos que consideren más importantes. Continúa la jornada para el día de para mañana miércoles con una presentación aquí en el Paraninfo del IES Jorge Manrique a las 10 de la mañana, con unas experiencias de FP Dual en empresas. Para ello contamos con Julio Miñambres, que está en un centro integrado de formación profesional de Zamora. Es importante su experiencia porque está reconocido su trabajo a nivel de herramientas informáticas para hacer el seguimiento sobre la FP Dual, y eso va a ayudar mucho a los profesores, ¿eh? En este caso se ha convocado a los jefes de estudio y orientadores, puesto que va directamente relacionado con ellos, ¿de acuerdo? Es un aspecto muy importante para hacer ese seguimiento de la FP Dual. A partir de las 12 ya cambia un poco y nos centramos en los alumnos. Entonces ahí vamos a contar
con el Grupo Siro, con el jefe de departamento de recursos humanos de la empresa, para que realice una serie de simulacro e informe a los alumnos sobre el tema de las entrevistas a la hora de la selección de personal. Aspectos importantes en una entrevista colectiva. Se ha trabajado bastante y hemos trabajado en otras las entrevistas individuales, pero ahora queremos enfatizar más las entrevistas colectivas. Y vamos a contar con el jefe de departamento de recursos humanos del Grupo Siro, que va a ayudar a estos alumnos para que sepan exactamente cómo enfrentarnos a una situación de una entrevista, que es importante, puesto que sabéis que a la hora de pedir trabajo depende de las primeras impresiones y demás, y los psicólogos en eso están muy pendientes de las reacciones a determinadas cuestiones que se planteen, y a partir de ahí, pues bueno, esas primeras impresiones pueden ser el salto o, por el contrario, el rechazo, ¿de acuerdo? Y luego habrá la entrega de premios a los alumnos que han sido ganadores de las diferentes competiciones que se van a desarrollar entre hoy y mañana en los diferentes centros. Estas competiciones se están desarrollando ya en el IES Jorge Manrique, Trinidad Arroyo, Centro Don Bosco, CTC, Victorio Macho, Virgen de la Calle y Escuela de Arte Mariano Timón. Bien, nosotros queremos agradecer a los profesores, a los alumnos participantes, puesto que en estas competiciones los alumnos se deben enfrentar a situaciones nuevas, a situaciones donde está un problema sobre la mesa y tienen que intentar buscar la estrategia mejor para solucionarle, la mejor y la más rápida. Y a partir de ahí yo creo que es una experiencia muy bonita, una experiencia que les da una competencia profesional sobre los aspectos que están trabajando muy importantes, y queremos reconocérselo, por eso la entrega de premios. Y ya al final señalar que el IES de Guardo lo realizará el jueves 19 de febrero, Sentov el miércoles 20 de mayo y Santa María la Real el 21 de mayo. Todos estos centros que tienen ciclos formativos tienen jornadas de puertas abiertas para que puedan ser visitados esos ciclos, y que los alumnos de cuarto de la ESO y de primero y segundo de bachillerato puedan acercarse, ver cuáles son esas familias, esos ciclos, y a partir de ahí, de la información y del conocimiento que pueden adquirir en ese momento, tomen la decisión futura para el trabajo de su vida en un futuro. Y dicho esto, yo ya me callo y doy la palabra a Enrique. Buenos días nuevamente. Hemos recuperado el tiempo, son las 11 en punto, y voy a dar una ponencia con algunos comentarios de lo que pretendo. En la presentación se me ha olvidado un agradecimiento, y es el agradecimiento al centro Jorge Manrique por la cesión de estas instalaciones y la implicación de personas como de la Escuela de Arte, que han diseñado, creo, el cartel, y por lo tanto creo que es justo el reconocérselo. La verdad es que el título, la formación profesional como motor de futuro laboral en Castilla y León, puede parecer, incluso yo me atrevería a decir que puede ser hasta pretencioso, ¿no? Porque yo parto de una premisa. En formación profesional, los centros nos dedicamos a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos, futuros trabajadores. Nosotros no creamos puestos de trabajo, pero estoy convencido, no, más que convencido, de que es la clave para llegar al trabajo, a un puesto de trabajo, la formación profesional. A lo largo de la ponencia lo que voy a tratar es de situarnos dónde estamos. Me gustaría haber hablado antes, pero por no alargarlo, muchas veces en materia de formación profesional hay que hablar de dónde venimos, porque hay herencias evidentemente positivas y negativas, dónde estamos, que es, yo creo que fundamental, y no perder de vista a dónde queremos llegar en materia de formación profesional. Voy a tratar de poner algunos datos de lo que es el mercado nacional, de ver la realidad por sectores, por familias profesionales, por comunidades autónomas, cuál es el peso que tiene la formación profesional. Voy a hablar de la prospectiva al 2020. La propia Comisión Europea nos marca algunas directrices, nos dice cómo va a estar ese mercado de trabajo, con todos los riesgos que tiene evidentemente una prospectiva a esos años.
Voy a tratar de ver en una diapositiva los objetivos estratégicos que son 4 que plantea Europa y que son fundamentales para en materia de formación profesional, y luego voy a dedicar un tiempo, porque creo que es muy importante, y sobre todo habiendo aquí alumnos, como hay bastantes, a un análisis de un estudio que hacemos prácticamente todos los años en Castilla y León. Hacemos un estudio de qué ha pasado con los alumnos al año, año y medio de haber acabado. Yo creo que no debemos conformarnos con decir, bueno, hemos formado unos alumnos, creo que están en el mercado laboral. Yo creo que ya casi todos los centros o muchos centros suelen hacer ya un seguimiento de qué está pasando con esos alumnos. Nosotros lo hacemos de manera institucional y vamos a ver cómo en años muy difíciles, pues cuál es la situación de estos alumnos, qué es lo que ha pasado con ellos, que nos puede dar una pista del peso que tiene la formación profesional e incluso un apartado muy interesante, que es lo que opinan los alumnos al año y medio que ya tienen una perspectiva de lo que ha pasado, cómo han visto la formación en el centro de trabajo, qué critican, y es muy importante esa crítica porque creo que es una crítica constructiva y porque creo que hay unas posibilidades de mejoras importantes en eso que nos dicen los propios alumnos. Por lo tanto, no pretendo evidentemente sentar cátedra, lo que quiero es compartir una serie de datos que creo que avalan un poco la necesidad de una formación profesional potente. No seremos, yo creo, que competitivos si no somos capaces de tener una formación profesional potente. Bien, nos metemos en harina. La formación profesional está llamada, y de hecho no me cabe ninguna duda, a ser un factor crítico en la competitividad. Si queremos ser competitivos, lo que pasa es que igual hay que matizar en qué queremos ser competitivos. Evidentemente, si queremos ser competitivos en costes, lo vamos a tener difícil con países como China, por poner un ejemplo. Nosotros tendremos que ser competitivos en incremento de valor. Tenemos que hacer las cosas mejor que otros países si queremos competir. Por lo tanto, la FP tiene que ser esencial como factor crítico de competitividad y también un factor esencial para potenciar el capital humano. Siempre se habla de que es el capital más importante. Cualquier empresario termina hablando de que el capital humano es lo imprescindible, lo fundamental. Bueno, pues si eso es así, evidentemente debe formar parte de una planificación estratégica de cualquier país. Debemos de aspirar a tener una formación profesional potente. Y si nos comparamos con países de nuestro entorno, aunque podamos decir que efectivamente hemos crecido y hemos crecido de manera importante en casi todas las comunidades, todavía estamos lejos de países de nuestro entorno a los que tratamos de imitar o con los que tratamos de compararnos. Y un reto, tenemos un reto importante en materia de formación profesional. Ese reto es ajustar la formación que impartimos a las demandas reales de los sectores productivos. A veces tenemos, cuando vemos el análisis de lo que demandan los alumnos y lo que demandan las empresas, tenemos desajustes y tenemos que tratar de compatibilizar eso que, por un lado, son intereses de los alumnos, que tienen todo el derecho del mundo a optar por una familia profesional, pero yo creo que es importante que todo alumno, cuando toma una decisión, sepa cómo se encuentra ese mercado laboral. Y, en definitiva, como he comentado al inicio, la clave está en que nosotros seamos capaces de mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos, mejorando, por lo tanto, en definitiva, la competencia, las capacidades y los conocimientos, y teniendo presente que el futuro de los profesionales de aquí a unos años cada vez va a ser más complejo, cada vez va a requerir una cualificación mayor de todas las personas en los distintos puestos de trabajo. Por lo tanto, el reto es importante. La formación profesional tiene que estar atenta a los cambios continuos que hay y, entre otros, tenemos que estar atentos a cambios que se están produciendo de forma continua. Cito ahí algunos. Los mercados se están reestructurando, evidentemente. Hay avances en innovaciones tecnológicas de forma continua. Tenemos que ser muy permeables en formación profesional a estos cambios, a estos avances. Hay una mayor automatización de todos los procesos productivos. Tenemos nuevos tipos de organización y gestión, nuevos campos profesionales. Aquí tenemos que estar muy atentos en materia de formación profesional, qué nuevos campos están apareciendo, nuevos campos donde podríamos citar, entre otros, pues por ejemplo, todo el sector de la eficiencia energética, por poner un ejemplo, los entornos virtuales, podríamos hablar de nanotecnología, podemos hablar de electromedicina, podemos hablar de biotecnología, biociencia, nuevos materiales, incluso me atrevería a algo que está por ahí, los drones. Todos estos campos que yo acabo de comentar van a necesitar técnicos y técnicos superiores.
La formación profesional tiene que estar atenta a estos cambios y ser permeable a esos nuevos campos profesionales. Va a haber transformación de las técnicas y de los equipamientos, eso es fundamental. De ahí que muchas veces la reflexión que tenemos que hacer es necesitamos estar conectados con las empresas que siempre van a tener las últimas tecnologías, por lo tanto hay que posibilitar ese encuentro de profesores con centros educativos, con empresas, de alumnos con empresas y llegar a esas alianzas estratégicas que pueden ser la formación profesional dual. Me vais a permitir que yo aquí abra un paréntesis. No hace mucho tiempo en materia de formación profesional, en su día, y algunos de los profesores que están aquí lo recordarán, pues dijeron, todos los alumnos tienen que pasar por la empresa, tienen que hacer la FCT. Más de uno dijo, bueno, no sé si seremos capaces de encontrar empresas suficientes. Aquello era el techo, si recordáis, era un reto. Yo a ese techo hoy lo llamo el suelo. Lo hemos conseguido, evidentemente, y lo vamos a ver luego con alguna transparencia que ponga, en materia de FCT habrá que hacer mejoras, evidentemente. Pero ese techo yo ahora lo llamo el suelo, porque ahora aparece un nuevo techo. Vais a permitir que siga utilizando este símil. El nuevo techo es una formación profesional dual, entendida como ese mayor grado de corresponsabilidad de una empresa con la formación. De hecho, hay un Real Decreto que dice, para que hablemos de dual, el alumno tiene que estar más del 33% de las horas en la empresa formándose. Entre el suelo, que en su día era techo, y este nuevo techo, hay un amplio espacio. Hay numerosas actividades que desarrollan los centros que no llegan a esa FP dual, no llegan a ese 33%. Y mi pregunta es, ¿esa formación que no llega a una dual es buena para los alumnos? Porque si la respuesta es sí, como estoy convencido yo de que es, habrá que utilizar ese campo. De tal manera que en Castilla y León hemos puesto en marcha lo que llamamos aula empresa, que es ese concepto de más allá de la FCT. No olvidemos que la FCT no tiene contenidos como tales. Y ese aula empresa es un intento de caminar hacia esa formación profesional dual. Mañana vais a tener una exposición por parte de Julio Miñambres de cómo un proyecto que nace como aula empresa se ha convertido en un proyecto de FP dual y además un proyecto que está siendo, pues de varias comunidades le han llamado para que lo explique, porque es un magnífico ejemplo de cómo, partiendo de unas premisas muy sencillas, lo dirá él, solo pide 5 minutos a la empresa diarios para hacer un trabajo informático y hacer un seguimiento de nuestros alumnos. Bien, esos cambios, cierro paréntesis, esos cambios a los que tiene que estar atenta la FP, otro de ellos desde luego es el trabajo en red. Ya empieza a haber centros que trabajan de forma coordinada y ya empieza a haber empresas que reciben alumnos de varios centros y por lo tanto se pueden hacer trabajos en red y se pueden hacer programaciones conjuntas. Bien. Cuatro objetivos estratégicos que comentaba yo que marca Europa en materia de formación profesional. Son muy sencillos, muy simples. Los 4 están recogidos en el Plan de Formación Profesional de Castilla y León. Esto obedece al comunicado de Brujas que se hizo en el 2010, hablando de formación profesional y pensando en el conjunto de Europa, donde, insisto, hay un fuerte debate de los modelos, los distintos modelos de los distintos países. La verdad es que podríamos hablar de 3 grupos: Centro Europa, con el sistema dual, quizás el más conocido, Alemania, pero desde luego Suiza tiene un modelo que realmente funciona muy bien. Podríamos estar hablando del modelo anglosajón, muy flexible, probablemente el más flexible de todos, y otros modelos que se están abriendo paso, que son los del sur de Europa. Pero en cualquier caso, el debate es común para Europa. Y habla de mejorar la calidad y la eficacia de la formación profesional, intentando que sea atractiva no solo para los alumnos, sino para las empresas. Algo importante es favorecer la formación a lo largo de la vida. Esto ya se ha acabado. Esto de que yo me formo, acabo mi ciclo y ya estoy en condiciones de trabajar, sí, pero probablemente a los 2, 3 meses o 4 meses, como veremos más adelante, pues hay que seguir formándose. Veremos la respuesta que se está dando. El tema de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa, con lo que supone el mayor riesgo para mí del sistema educativo, que es el abandono escolar temprano. Luego tendremos ocasión de ver en esa perspectiva qué panorama va a tener aquel alumno que no sea capaz de cualificarse, que realmente es muy complicado.
no hace tanto tiempo, sin cualificación se podía entrar en determinadas empresas. Ese porcentaje de alumnos sin cualificar que entraban en empresas cada vez se ve reducido y, por lo tanto, ahí hay un riesgo importante. La media en España, a pesar de que ha bajado, sigue en un 21,9% de abandono escolar temprano. Sigue siendo muchísimo. Muchos países de Europa ya están pensando en el 10%. Muchos han conseguido ya el 15%, que era uno de los objetivos. Y por daros la cifra de Castilla y León, que yo no quiero mirar a la media de España del 21,9%, Castilla y León tiene un 16,8%, que es una muy buena cifra, pero es una muy mala cifra si la comparamos con estos países que tienen como objetivo el 10%. Y el cuarto objetivo estratégico que se plantea a nivel europeo es potenciar la creatividad, la innovación, el emprendimiento. Luego tendremos ocasión de ver una gráfica de cómo está evolucionando el emprendimiento entre los alumnos de FP, facilitando una transferencia de conocimientos entre los sistemas de formación profesional y las empresas. Yo siempre digo que tenemos capacidad de innovar y que hablar de I+D+I en la formación profesional debería de ser algo natural. Podemos buscar países como Alemania y ver que el porcentaje de patentes en un 30, 40, 50% llegan a salir de los propios centros de formación profesional. Yo creo que eso es una cifra que nos tiene que obligar a pensar el papel que puede jugar la formación profesional en materia de I+D+I, sobre todo en conexión con pequeñas y medianas empresas. Bueno, voy a dar ahora, no se trata de analizar ese cúmulo de datos, pero voy a poner cuatro transparencias que están sacadas del último informe, creo que es el 5º informe sobre FP y empleabilidad de la empresa Adecco. Esto está publicado creo que en septiembre-octubre del 2014. Vamos a ver las ofertas a nivel nacional que hay por familias profesionales. Luego vamos a ver una transparencia sobre los títulos por comunidades autónomas. Y un comentario. Ahí pongo rápidamente la oferta de FP en el 2011, 2012 y 2013. Es decir, años complicados, evidentemente, complicados. Pero fijaros que sigue estando a la cabeza fabricación mecánica en cuanto a oferta de puestos, con un cierto descenso, evidentemente, de un 27 que tenía un 27 en el 2011 a un 22 del 2013. Electricidad electrónica sigue estando a la cabeza. Administración, ahí está, y subiendo del 11 al 12. No vamos a pegar un repaso a todas las familias, lo único que pretendo es ver las familias que aparecen. Yo destacaría, porque realmente es sorprendente y no solo pasaba en Castilla y León, sino que vemos que pasa a nivel nacional, el crecimiento tan importante que tiene hostelería y turismo. Hostelería y turismo ha pasado prácticamente de un 3,9 en el 2011 a tener unas ofertas del 6,15%. Bueno, pues ahí lo que pretendo es que veáis un poco cómo es la evolución de las familias profesionales a nivel nacional. ¿Cómo se reparten las ofertas de formación profesional a nivel nacional por comunidades autónomas? Pues sigue estando a la cabeza Cataluña. Cataluña prácticamente, aunque ha tenido un pequeño descenso, sigue siendo la comunidad autónoma que más ofertas de formación profesional hace. Esto va a tener que ver, me vais a permitir también aquí una pequeña reflexión, porque luego vamos a ver qué pasa con los alumnos de FP de Castilla y León, cuántos se quedan en la comunidad, cuántos se quedan en la provincia y cuántos salen fuera. Que la verdad es que es sorprendente. El 86%, adelanto ya la cifra que vamos a ver luego, el 86% de los titulados de FP de Castilla y León se quedan en la propia provincia. A lo mejor había que tener en cuenta también cuáles son las comunidades que más demanda están haciendo de formación profesional. Bueno, veis que son Cataluña, Madrid y País Vasco, fundamentalmente llevan ya años, lógicamente. En quinto lugar se sitúa Castilla y León y con un crecimiento. Vais viendo que de un 7,8 a un 7,47, pues el último dato del 2013 es de un 8% de crecimiento. Luego yo creo que Castilla y León tiene un papel importante por encima de comunidades como la Comunidad Valenciana o Galicia o Aragón, comunidades con las que nos podríamos comparar en lo que es la oferta para titulados de formación profesional. Por sectores, pues por sectores las ofertas a nivel nacional sigue estando a la cabeza industria, electrónica y material eléctrico, maquinaria y equipamiento, hostelería, que fijaros vuelve a estar ahí con un importante crecimiento, y maquinaria y equipo mecánico y metalúrgica y siderurgia siguen teniendo un importante papel. No se trata de ver, insisto, porque esto daría para un análisis importante, pero quería poner estas cuatro porque es un poco el reflejo de lo que está pasando
a nivel nacional. Los puestos más demandados que hay en materia de formación profesional. Bueno, pues sigue estando a la cabeza el de técnico de mantenimiento. Es el puesto más demandado a nivel de formación profesional, seguido de lo que se denomina el operario especializado. Fijaros, en tercer lugar, administrativo, que ha tenido un descenso, pero sigue estando en un puesto importante. Lo digo porque a veces hay un análisis de si hay exceso de oferta de administrativos o no administrativos. Bueno, pues los puestos siguen estando demandados. Los técnicos de producción, en cuarto lugar. Los comerciales, por cierto, en Castilla y León son los alumnos que más salen fuera de la comunidad, pero además con una diferencia impresionante con respecto al resto. Tenemos programador, técnico de soporte, secretaria, electricista, camareros. Bueno, es un poco el reflejo de lo que, insisto, a nivel nacional se está produciendo. Esto es una foto que yo llamo de lo que sería el sector industrial, de lo que venía siendo hasta ahora una distribución típica de los puestos. En el sector industrial, que es insisto, ya habéis visto que sería de los sectores más importantes, teóricamente, insisto en la palabra teóricamente y la subrayo, teóricamente un 2% de los puestos deberían de ir dedicados o destinados a gente que son ingenieros licenciados, un 10% para ingenieros técnicos diplomados, un 70% para mandos intermedios técnicos especializados y hasta ahora un 18% personal sin cualificar. Esta era la foto que más o menos se aceptaba como una distribución teórica, insisto, de los puestos en el sector industrial. Luego todos sabemos que la situación de crisis pues, puede provocar que tenemos a un ingeniero intentando entrar en un puesto que prácticamente es de los de mando intermedio o, si me apuráis, de personal sin cualificar. Pero esa es la distribución que de alguna manera nos da la importancia que puede tener la formación profesional. Teóricamente, el 70% técnicos especializados y mandos intermedios deberían de ser de formación profesional. Por cierto, en formación profesional se ha abierto paso una nueva titulación, formación profesional básica. Tendríamos 3 tipos de técnicos para llevar al mercado. El titulado en formación profesional básica, el de grado medio y el de grado superior. Prospectiva, que esto es muy importante. Este dato es de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea para el sector industrial en Europa calcula que los puestos, el 14% irían destinados a gente que tiene el grado universitario. El 76% ya iría a mandos intermedios o técnicos especializados. Fijaros que en la foto anterior era de un 70%, ha subido a un 76%. Y ese personal sin cualificar lo estiman en un 10%. Por lo tanto, de ahí se ve claramente que ya el 90% del personal que quiera ir al sector industrial tiene que estar cualificado. Y la pregunta y la reflexión es, aquel alumnado que teníamos de abandono escolar temprano, ¿qué panorama va a tener? Porque lo que todo el mundo comenta es que este 10% de personal sin cualificar va en franca disminución. Dicho esto, bueno, me voy a centrar un poquito, porque hemos ido viendo lo que pensaba los datos a nivel nacional, los datos a nivel europeo. Vamos a hablar de una ficha, bueno, ahí se recoge simplemente cuál es el sistema que hemos hecho para la recogida de datos. Vamos a centrarnos ya en Castilla y León. Y vamos a trabajar, esa es la ficha técnica que no tiene mayor, simplemente comentar pues, el error muestral que tiene, que es de más o menos 1,9% de posible error muestral y por lo tanto un nivel de confianza en torno a un 95,5%. Y esto es un trabajo que se ha encargado a una empresa que ha hecho un universo, ha trabajado con los alumnos que se obtuvieron la titulación en el curso 2011-2012, distinguiendo a algunos que salían en diciembre, porque son de ciclos cortos, de los que salían en junio. Pero se les ha hecho las entrevistas son de 2 tipos, se ha hecho a los 6-7 meses de acabar y al año y medio de acabar. Por lo tanto, hay 4.018 encuestas a 2.009 titulados. Ese es el mapa de la procedencia de todas las personas titulados de formación profesional a los que se les ha consultado. Hay una representación proporcional con respecto al peso. No vamos a entrar en el análisis. Ahí, bueno, pero ahí aparece Palencia, que va a tener una representación de un 7%. Y vamos a analizar algunas cuestiones importantes. El estudio es muy amplio, pero a mí me gustaría destacar algunos temas. Por ejemplo, ¿qué hacían los alumnos antes de comenzar la formación profesional? Bueno, pues
Ahí vais viendo, en azul está puesto los que hacían los de grado medio y en color amarillo lo que hacían los de grado superior. Bueno, pues cuestiones que a mí me llaman la atención o que son, por ejemplo, trabajaban más los alumnos de grado medio que los de grado superior. Estaban trabajando ya el 20,3% los alumnos que han ido a grado medio, frente al 16,4% de grado superior. Me llama la atención también los estudios universitarios. Prácticamente un 8%, si sumamos grado medio y grado superior, de alumnos universitarios en el curso, insisto, los que acabaron en el 11-12, que han ido a la formación profesional. Los que estaban en paro, los que estaban en otra situación. Eso es lo que estaban haciendo antes de cursar los estudios de formación profesional. La forma de acceder es similar, prácticamente un 20% en torno de media, accede mediante prueba de acceso, que es importante. 8 de cada 10 lo hacen de forma directa. Y fijaros en esta transparencia que habla del nivel de estudios antes de comenzar el ciclo formativo. Bueno, vuelvo a utilizar el sistema azul para grado medio y el grado superior. Vemos que el nivel de estudios mayoritario entre grado medio, evidentemente, con un 68% son los que vienen de la ESO, un 59,8% vienen del bachillerato en el grado superior, algunos vienen de otros ciclos. Fijaros que tengo señalado ahí el tema de los estudios universitarios, porque si antes hablábamos que un 7,4% venía de la universidad, con los estudios de la universidad acabado son un 5,2%. Me consta, por los últimos datos que tengo, que esta cifra ha ido aumentando. Esto, en algún caso, alguien puede decir, pues estamos hablando de que estamos sobrecualificando al alumnado. O también puede haber otro tipo de análisis que hemos intentado indagar. ¿Por qué un alumno que ha finalizado la universidad acude a un ciclo formativo? Tenemos distintas respuestas. Algunos porque saben que van a tener un contacto con la empresa a través de unas prácticas y que eso puede ser un trampolín. Algunos nos han llegado a confesar que han escondido, todas las comillas del mundo a la palabra, la titulación universitaria, porque en determinados momentos se les puede penalizar y según conviene se saca o no se saca esa titulación. Esta pregunta también es importante porque a veces existe un debate sobre por qué se hace formación profesional. Y hay un claro 57,1% que hace formación profesional porque les gusta. Yo creo que ya muchas veces es la alternativa A, la formación profesional no es ninguna alternativa A. Esas son las respuestas que han hecho. Estos estudios los venimos haciendo desde hace unos cuantos años y esta cifra va aumentando año a año. Se estudia formación profesional porque gusta la formación profesional, porque gusta ese sector. Muchas veces cuando se habla de formación profesional como alternativa a la hermana pobre de no sé qué sistema, yo siempre digo que todo eso yo creo que ahora está de más. La formación profesional lo único que hay que hacer es conocerla. Y una vez que se conozca, pues cada uno decidirá. Entonces hay un importante número de alumnos que cursa FP porque les gusta, otro, un 12,3% porque entiende que tiene una importante salida laboral, otros porque no encontraban trabajo, otros por completar estudios. Bueno, ahí hay distintas respuestas, pero bueno, es marcar un poquito algunas cuestiones puntuales. Y les hemos preguntado a los alumnos de esa promoción que encontraron trabajo cuáles eran los métodos de búsqueda de trabajo. Y veis que directamente acudiendo a la empresa, prácticamente casi un 40%, esto en el estudio anterior era tan solo de un 36-37%, mediante familiares, amigos y contactos un 28,9%, esto en años anteriores era una cifra superior, es decir, esta cifra va bajando y crece el tema de Internet. Internet estaba antes en un 10-12% y ya está en un 16%. Está cosas como fórmulas de búsqueda de trabajo. Por desgracia, veremos luego la gráfica de cómo hemos evolucionado en prácticamente 8 o 10 años la inserción de los alumnos de FP, pero muchos de los que no se insertan pues hacen una formación complementaria. Y esa formación complementaria la hemos estudiado, qué es lo que hacen los alumnos después de acabar la FP y no encuentran trabajo y no buscan otros estudios, sino que buscan algo que complemente sus estudios. Mayoritariamente
se hacen cursos de especialización. Esta está hecha entre trabajadores o los que estaban desempleados incluso. Y luego, o bien formación universitaria con un 9% o idiomas e informática. Esos son los complementos que hacen los alumnos que no encuentran trabajo o que, aun encontrando trabajo, ven o entienden que necesitan o que tienen algunas carencias. Bien, esta es una foto importante de lo que está pasando con los alumnos. Y esta luego veremos una comparativa. ¿Qué ha pasado con esa promoción al año y medio después de haber acabado? Pues un 59% les llamamos activos, es decir, quieren ir al mercado de trabajo. Y un 41% les consideramos inactivos porque no quieren acudir al mercado de trabajo porque tienen otras expectativas. Esta cifra de 59 y 41, por poner un ejemplo o por irnos 3 años atrás, me voy a cuando se hizo este mismo estudio en el 2008-2009, en lugar de ser un 59 era un 65%. Evidentemente ha bajado, pero también quiero que veamos cuánto ha bajado. Y los inactivos eran un 35%. De los que quieren trabajar en el conjunto de formación profesional de esa promoción, el 61,2 estaba trabajando. Esta cifra de 61,2 en los que acabaron en el 2008-2009 subió a un 71,3%. Evidentemente estamos en una época de crisis. Fijaros que estoy hablando de los titulados en el 2011-2012, al año y medio de acabar. Y lo que sí que hay, una cifra que ha ido creciendo es, entre los inactivos, un 96,8% hace otros estudios. Esto puede dar pie a lo que muchas veces se comenta, que tenemos unas generaciones bien preparadas, que algunos incluso, al no encontrar trabajo, optan por continuar estudios. Importante también, ¿cuánto tiempo tarda un alumno de formación profesional en conseguir un empleo? Bueno, pues ahí hay un dato importante. Ya veremos que enlazaron directamente con la empresa donde hacían la FCT, es decir, hicieron la FCT, y a continuación se pusieron a trabajar en la misma empresa un 14,2%. Cifra importante, sí, pero los titulados del 2008-2009, por seguir con una comparación de 3 años atrás, esta cifra era de un 24%. ¿Cuántos días? Los que tardaron días en encontrar un trabajo dentro de esa promoción, pues tardaron una media de 8,98 días. Sin embargo, los de promociones anteriores tardaban más días, tardaban en torno a 10,6 días en encontrar trabajo. Y hay un 53% de los que están trabajando que han tardado en torno a una media de 6 meses, 5,94 meses, en encontrar trabajo. Y aparece algo que no aparecía en los estudios anteriores, los que continuaban con el trabajo que tenían antes de empezar el ciclo. Y esto es importante. Tenemos un número importante de alumnos trabajando y que, no obstante, se ven que no tienen una titulación, tienen posiblemente algún miedo y se matriculan en ciclos, o porque entienden que su empresa les va a permitir mejorar o consolidar el trabajo si consiguen tener algunos estudios. Y aquí abro paréntesis de una asignatura pendiente que tenemos en Castilla y León, en España, que es el de la acreditación de las competencias profesionales. Tenemos muchos muchos trabajadores que saben hacer y no tienen un solo documento que diga que saben hacer. Me explico, yo a veces siempre pongo el ejemplo, pero es un ejemplo real. Cocinero afamado que imparte cursos en Japón y que no tiene un solo documento que diga que es buen cocinero. Claro, todo el mundo le conoce, pero realmente España probablemente es el país de Europa con mayor número de trabajadores sin acreditar su cualificación profesional. Ahí hay un tema importante. Bien, esta es una gráfica en contra de la creencia que hay por ahí. ¿Cuál es la inserción laboral por grados? Se colocan más los de grado medio que los de grado superior. La creencia parece que es muy superior de grado superior con respecto a grado medio. Y no es así. Los que han encontrado trabajo era un 64% grado superior y un 58,2% los de grado medio. Es decir, realmente no hay tanta diferencia como en un principio se pudiera pensar. Bueno, esta es una foto, yo la llamo foto porque es con una promoción en concreto. ¿Cuál es la inserción laboral por familias en Castilla y León? Varía bastante de unos ejercicios a otros.
No es cuestión de... Pero por ahí aparece, por ejemplo, actividades físicas y deportivas, madera y mueble, industria alimentaria, comercio y marketing, mantenimiento y servicios a la producción, comunicación, imagen y sonido, hostelería y turismo, todas ellas por encima del 65% de inserción laboral. Luego ahí aparecen en rojo otra serie de familias, edificación y obra civil, sanidad, informática, fabricación mecánica, servicios socioculturales y a la comunidad y electricidad electrónica, con una inserción entre el 60 y el 65%. Y por abajo, ya por no citar, probablemente química es la que menos inserción laboral tiene, insisto, en esta promoción. Hay un estudio, lo que pasa que no es el objeto hoy, de una comparativa de los distintos años. Pero bueno, por dar una foto, yo creo que esto es importante a veces a la hora de orientar a los alumnos qué es lo que ha pasado con las promociones. Alumnos que trabajan en la empresa después de hacer la FCT. La formación en centros de trabajo, dicho por los empresarios, por la inmensa mayoría de los empresarios, probablemente ellos insisten en que es el mejor sistema de selección de personal. Como dicen ellos, si yo tengo a un alumno 3 meses y necesito contratar a alguien, si no soy capaz de detectar el diamante en bruto que tengo, pues es que no soy muy bueno seleccionando personal. La verdad es que lo valoran como un sistema de selección de personal. Nosotros, evidentemente, no mandamos a los alumnos para que se les seleccione. Por supuesto que si se les selecciona, muy bien. La formación en centros de trabajo no deja de ser un módulo que completa la formación de los alumnos. Y que si antes decía que era un reto, cuando yo lo llamaba techo, y los miedos que tuvimos, yo recuerdo ser tutor y decíamos, bueno, ¿cuántas empresas? Yo creo que hay que darle una vuelta. La formación en centros de trabajo tiene que mejorar, tiene posibilidades de mejorar y vamos a ver un poco, dentro de un par de transparencias, lo que dicen los alumnos. Pero fijaros que a mí me interesa, desde el año 2001 que está puesto ahí, cuál ha sido el porcentaje de alumnos que se ha quedado en la empresa. Y fijaros que hay una cierta estabilidad. Sí que es cierto que en el 2012 solo el 21,5, pero fijaros que en el 2011 era el 25, 23, 18, 21, es decir, hay una cierta estabilidad. Es decir, también es cierto, porque es un factor que podría corregir y que tendría que tener su correspondiente correlación, que es que el número de alumnos que cursan formación profesional es muchísimo mayor en el 2012 que en el 2001, por poner un ejemplo. Y claro, si en el 2012 el 21,5% se ha quedado en la empresa, seguramente teníamos un mayor número de alumnos haciendo formación en centros de trabajo. Es decir, que no es una comparativa uniforme. No sé si me explico. Tipos de contrato, también muy importante. ¿Qué contrato se les está haciendo a los alumnos de formación profesional? Ahí tenéis los contratos que se les hace a los alumnos de esa promoción, insisto, con un contrato de duración determinada, un 39,7%. 3 años antes, este dato era de un 55,9%. ¿Cuántos contratos indefinidos? Pues un 31%, 31 con algo. Los contratos indefinidos hace 3 años no eran de un 25,3, eran menores. Contratos en prácticas, un 11%, luego ya tenéis de obra, formación, sin contrato. Esa es la foto del tipo de contrato que se les hace a los alumnos de formación profesional. Este sí que es un dato preocupante, porque a mí dentro de lo que hay me parece que es un desequilibrio que me chirría. Porque tenemos datos de que prácticamente la contratación, los alumnos que estudian formación profesional, hombres y mujeres, está bastante equilibrado. Sí que es cierto que las mujeres en unos sectores muy concretos, con fuerte presencia en la rama sanitaria, fuerte presencia en educación infantil, poca presencia en fabricación mecánica, yo creo que tendríamos que intentar equilibrar, no sé, pero el tipo de jornada que hacen, a mí me llama la atención este desequilibrio. Tenemos que la jornada completa en hombres es un 76% y, sin embargo, la jornada completa en mujeres es un 55%. Me parece un desequilibrio importante. Probablemente, de todas las transparencias que yo he puesto ahí, es la que más me chirría, ese desajuste que tenemos ahí. Y son datos de Castilla y León. ¿A qué sectores o a qué actividad pertenecían los que han trabajado? Pues prácticamente veis que 3 de cada 4 están en el sector servicios. Y he puesto aparte, por su importancia, hostelería y turismo, que está con un 17,4%.
Luego tenemos en otros servicios el 47,7%, pero destacaría también industria con un 15,8% de alumnos que están en ese sector. Esto me llama la atención también, esto es para reflexionar. Aquí puede haber una doble lectura. El 86% de los titulados castellano-leoneses encuentran empleo dentro de su provincia, lo cual por una parte está muy bien, evidentemente fija población, pero no debemos de olvidar esas comunidades que estaban ofreciendo más formación profesional, más puestos de formación profesional y por lo tanto aquellos que no han conseguido trabajo a lo mejor tienen que empezar a pensar en la movilidad. Luego tenéis ahí los que trabajan fuera de Castilla y León y proceden de Castilla y León con un 4,9% y los que trabajan en Castilla y León, alumnos que trabajan en Castilla y León y que proceden de fuera de Castilla y León, que es un 1,2%. Insisto, ahí hay una doble lectura. Por un lado, evidentemente, está bien el porcentaje, debería decir que es importante, además en los últimos años prácticamente ha cambiado muy poco este porcentaje. Esto puede hablar de que no hay tanta movilidad como a veces se piensa, por lo menos en formación profesional. Y esta la pongo un poco como contraste, porque antes he puesto los que trabajaban, cómo habían conseguido el empleo. Y llama la atención que aquí el método de búsqueda entre los desempleados, no entre los que han conseguido trabajo, fijaros que los que habían conseguido trabajo mayoritariamente habían acudido a la empresa. Sin embargo, los desempleados, los que no lo han conseguido, dicen que su principal método de búsqueda es Internet. Y acudir directamente a la empresa lo pasan a segundo lugar. Y aparece el ECIL en tercer lugar, cosa que no aparecía entre los que han encontrado trabajo. También es un dato para la reflexión. Soy consciente de que estoy poniendo muchas diapositivas, muchos datos, quiero que se queden con los más, porque probablemente este estudio da para reflexionar bastante. Me quedan pocas. Voy acabando. Los que acaban y no hacen una formación complementaria, sino que dicen yo voy a seguir estudiando, pues qué porcentajes y qué es lo que hacen. Los que dicen, esos que estaban en ese 41%, ¿recordáis? 49% que eran inactivos, llamamos inactivos porque seguían estudiando, bueno, pues ¿qué es lo que están haciendo? Pues un 34% hace un ciclo de grado superior, un 29% estudios universitarios, un 16% hace grado medio, es decir, se siguen formando. Y es importante el porcentaje de alumnos que hacen estudios universitarios. Y hemos hecho un intento de seguimiento de cómo les va en la universidad a los alumnos que vienen de la formación profesional. Y nos hemos sorprendido, para bien, porque en muchas ingenierías la valoración de nuestros alumnos es muy importante, sobre todo en los aspectos espaciales y conceptuales, como dicen algunos profesores universitarios, se les ve que han manipulado, que han cacharreado, y eso es muy importante en algunas ingenierías, de tal forma que empieza a ser una muy buena alternativa para cursar estudios universitarios. Bueno, pues esa es la evolución de la tasa ya desde el 2001 de qué está pasando con los alumnos de formación profesional. Veis que ha habido una época muy buena. Sigo diciendo que también había menos alumnos de FP. Pero fijaros que estábamos en torno a una media, pues tenemos años con el 86, 86,4, 88,7, casi 90 prácticamente, de inserciones laborales. Llegábamos a tener familias profesionales con el 100% de inserción laboral. Años muy buenos. Se nota lo que es la crisis, la bajada. Ahí aparecen dos gráficas, porque el estudio refleja a los que se han titulado en diciembre, que son porcentualmente muchos menos alumnos que los que se titulan en junio, porque son de ciclos de 2 años. Ya en el último año parece que se estabiliza, y como aquí estamos hablando de futuro, y dado que hemos puesto unas gráficas de hacia dónde va el mercado, no me cabe ninguna duda que esa gráfica volverá, tendrá que volver, porque en algunos casos nos comentan que aunque tengamos titulados universitarios desempeñando ciertos puestos, lo lógico es que un técnico de formación profesional ocupe el trabajo para el cual ha estudiado. Esa es la foto de la evolución de los titulados de Castilla y León. Ya muy brevemente, voy a hablar un poco, porque creo que es importante, de la valoración que hacen los alumnos cuando contactan con las empresas. Y además, con la libertad que da el responder a la vuelta de año, año y medio. ¿Cómo valoran la formación en centros de trabajo? Bueno, pues la valoración en general es bastante buena.
valoran la relación con los compañeros de trabajo, valoran la experiencia de forma general como muy buena, la relación con el tutor en principio ahí la reflejan como buena, luego veremos que tiene sus matices, y el aprendizaje en términos generales dicen, bueno, pues no es malo, no es malo. Los aspectos positivos. A mí me interesan más los aspectos negativos, porque creo que es donde hay posibilidad de mejora. Pero bueno, los aspectos positivos que nos dicen los alumnos. Pues la experiencia adquirida para ellos es muy buena. Muchas veces el pisar las empresas, como digo yo, creo que es positivo. La integración laboral y el compañerismo lo valoran también con un 27,9%. La puesta en práctica de lo aprendido, bajo mi punto de vista, sigue siendo pequeño, un 6,8%. El trato con usuarios o con pacientes, aquí se nota que está la familia sanitaria también de por medio, la valoran como importante. Y en principio, bueno, pues las valoraciones son distintos. Me interesa esta. Porque aquí les preguntamos, y esta es una pregunta de respuesta libre, ¿cómo puede mejorar las prácticas que no ya ellos, sino los alumnos que vengan por detrás? Y lo primero que nos dicen es algo que dice, debería haber más relación entre los centros y las empresas. Eso es muy importante. Probablemente es algo que es ese espacio que yo comentaba entre la FCT y la FP Dual como nuevo techo, debemos de tener mayores contactos, más alianza estratégica que yo llamo, porque podemos aportar como centros de formación profesional mucho a las propias empresas. Y podríamos hablar de algunos casos en concretos. Algunos alumnos manifiestan que la duración de las FCTs es poca, que debería de haber más, que debería de haber un mayor conocimiento del programa de prácticas por parte del tutor de empresas. Ahí tiran de las orejas o nos tiran de las orejas porque no hemos sido capaces de conectar con el tutor para que haya ese mayor conocimiento de lo que tienen que hacer en la empresa. La mayor flexibilidad del programa de prácticas consideran que es rígido. Hay alumnos que dicen, es una pena que siempre vayamos en la misma época, cuando nos dicen en la empresa que en esta época determinados procesos no se ven. Tendríamos que buscar formas de flexibilidad. Evidentemente, esa es una diapositiva que además estamos analizando con distintos estudios de otros años, porque creo que hay ahí buena parte de las mejoras que se tienen que hacer en esta conexión centro educativo-empresa. Bueno, ¿qué sería conveniente mejorar después de tu presencia en la empresa? Pues fijaros, que las empresas conozcan mejor las tareas que realiza el alumno, con un 72,7%. O más integración con el tutor de empresas. Es muy importante que sepamos elegir a un tutor de empresas con capacidad didáctica, metodológica, que pueda atender a nuestros alumnos. La integración con el equipo de trabajo. Bueno, realmente la pincelada, como veis, ahí hay posibilidades de mejora. Yo creo que esta ya es la última diapositiva antes de hacer una valoración final. Esta es una transparencia a modo de conclusión de algo también muy importante. Les hemos preguntado, bueno, los que no habéis conseguido trabajo, pero los que os habéis puesto por vuestra cuenta, los que habéis hecho os habéis convertido en autónomos, habéis decidido poner una empresa, y esa es una foto de cómo desde diciembre del 2007 hasta junio del 2012 cómo ha ido. Y veis que tiene pues un sesgo creciente. Probablemente, no cabe duda, que la crisis haya influido. Si yo no encuentro trabajo, pues a lo mejor hay que buscar. Pero también, y eso es algo que en estas jornadas se va a hacer, y creo que dentro de un rato vais a tener ocasión de tener esa posibilidad, es muy importante que alumnos emprendedores cuenten a futuros alumnos el tema del emprendimiento. De la misma manera que soy consciente de que en los centros se trabaja el tema del emprendimiento, distintos módulos, pero también es muy importante, y existe dentro del proyecto Aula Empresa, el aprender a emprender. Y para eso muchas veces los centros, me consta, pero yo creo que deberíamos de seguir insistiendo en que haya mayor presencia de emprendedores que cuenten a los alumnos sus experiencias en positivo y en negativo. Emprender es una aventura y no hay que desanimarse porque no nos salga la primera, pero desde luego esa es una transparencia que nos da, pues bueno, una foto de cómo va el tema. Y a fin de cuentas, yo creo que ya para finalizar, a modo de conclusión, hemos visto cómo está el mercado, cómo está evolucionando. Sigo pensando, y me voy a la primera diapositiva, que la formación profesional es un factor
crítico de competitividad y que es esencial para ese capital humano que queremos formar, y no me cabe ninguna duda de que la formación profesional tiene futuro. Tiene futuro porque si no tuviera futuro la formación profesional estaríamos en una franca inferioridad con respecto a otros mercados. Y suelo hablar de un guiño matemático, lo ponía en una transparencia muchas veces, formación más empresa al cuadrado, haciendo el guiño del trinomio del cuadrado perfecto, pues lo que hace es que tanto la formación como la empresa salgan las dos ganando. Espero no haberme excedido en el tiempo, exceso de datos, pero lo que quería también es dar un mensaje claro hacia dónde tiene que ir la formación profesional y dónde está, porque es muy importante dónde estamos y dónde queremos ir. Muchas gracias.